Buenos días, bienvenidos a Reflexiones Bíblicas de la Carta a los Efesios. Hoy vamos a estudiar del capítulo 3, del versículo 1 al versículo 13, y el tema del día de hoy es el más pequeño anunciando al más grande. Hermanos, si tú ya has tenido la oportunidad de meditar en estos versículos anteriormente, entonces ya sabes de lo que estamos hablando. Ahora, ¿por qué el más pequeño? Vamos a centrar el estudio en este versículo 8 de este capítulo 3. Y dice Pablo lo siguiente: a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Mi hermano, si algo identificaba a Pablo es que él no se sentía merecedor de nada, mucho menos, mi hermano, de anunciar a Cristo después de que él mismo iba contra la iglesia. Por eso dice: me fue dado por gracia, como un regalo, el anunciar a ustedes el evangelio. Mi hermano, el objetivo del día de hoy es que podamos sentirnos honrados de ser los nuevos administradores de este misterio, los nuevos administradores de la palabra. Este misterio que ha sido dispensado, esta palabra que ha sido dispensada de muchas maneras, a través de la historia, y lo pudimos ver en Adán. Se le dio también el privilegio a los patriarcas, a Abraham, a Isaac, Jacob. A través de Moisés también fue dispensada la palabra de Dios, a través de la ley, ¿no? A través de los jueces, de los reyes como David, como Salomón, a través de los profetas, mi hermano, de tantos profetas también fue dispensada la palabra, a través de incluso del mismo Cristo en su tiempo ministerial. Bueno, ahora es administrado por la iglesia, mi hermano. Hemos visto en estos estudios de Efesios lo siguiente: en el capítulo 1 de Efesios, del versículo 1 al 2, vimos la salutación. En el mismo capítulo 1, del 3 al 14, vimos la canción, esta doxología. Del versículo 15 al 23 de este capítulo 1, hemos visto también la oración. En Efesios capítulo 2, lo dividimos en dos: en la revelación es que por gracia somos salvos, y hemos visto la segunda parte, que fue la clase pasada de este capítulo 2, que es la comunión, cómo de dos pueblos el Señor hace uno. El versículo 14 lo pone muy claro, dice: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Y el versículo 16 dice: y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos, tanto judíos como gentiles, en un solo cuerpo. Y ese cuerpo, ya lo hemos visto, es la iglesia, ¿no? Porque Cristo es la cabeza. Pero, hermano, ahora en este capítulo 3 lo que vamos a ver es la administración. ¿La administración de qué? Pues bueno, ya lo dijimos, la administración de su palabra. Y comenzamos con estos versículos. Dice Pablo, versículo 1 del capítulo 3: por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración, la palabra administración, de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Ahora, claro que Pablo tiene en mente y clarísimo lo tiene de que fue por revelación. O sea, Pablo dice: fue por revelación, porque en ese camino de Damasco no andaba buscando creer en Cristo. Lo que andaba buscando era acabar con los cristianos, acabar con este movimiento que ellos le llamaban el camino. Y fue en este camino precisamente cuando tuvo la revelación de Jesús, y Jesús se le reveló como el Mesías. Es más, se le reveló como el mismo Dios, no hecho hombre. Versículo 4 dice: leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Mi hermano, hay que entender que hay un misterio, que hay un gran misterio, y que la palabra misterio es algo que no ha sido revelado. Si no, pues no fuera misterio, ¿no? No ha sido revelado ni para los judíos, o no había sido revelado, mejor dicho, ni para los judíos ni los gentiles. Ninguno de los dos lo tenía en sus planes. Dice el versículo 5: misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, pero ahora sí, ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu Santo, mi hermano. Pablo está diciendo que hay un misterio que le fue revelado por el Espíritu Santo, pero no nada más le ha sido revelado a él. Mira el versículo 5: ahora es revelado a sus santos, o sea, a toda la iglesia, a sus santos y profetas, se le ha revelado este mismo misterio,
acerca de Jesucristo, mi hermano. Es el misterio que se reveló a Pablo por su Espíritu Santo, pero también por su Espíritu Santo se nos ha revelado a nosotros. ¿Cuál misterio? Lo dice el versículo 6, que los gentiles, ese es el gran misterio, que los gentiles, tú y yo, mi hermano, somos coherederos y miembros del mismo cuerpo. Y no nada más eso, sino también somos copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Mi hermano, este es una bomba para los judíos en ese tiempo. ¿Por qué? Porque los judíos eran el pueblo, o se sentían el pueblo escogido por Dios, el pueblo apartado por Dios precisamente para todas las promesas de Dios. Y si algún concepto tenían de los gentiles como tú y como yo, es que éramos unos perros apestosos. ¿Por qué? Porque nosotros no nos manteníamos en esa santidad, en ese ritualismo, en esa consagración, en esa limpieza constante por medio de los rituales que ellos tenían. Y eso es una bomba, como le digo, para los judíos. ¿Por qué? Porque ahora resulta que los gentiles somos coherederos, ¿sí? Por eso a este estudio completo de Efesios le hemos puesto una herencia inmerecida, una herencia que tú y yo no merecíamos por ser gentiles. Ahora resulta que somos por medio de Cristo coherederos, y no nada más eso, miembros del mismo cuerpo y partícipes de la promesa en Cristo Jesús. Hay una promesa en Cristo Jesús. ¿Cuál promesa? Y ahí es donde muchas iglesias cristianas nos podemos perder, y muchos cristianos que van a las iglesias nos podemos perder. ¿Por qué? Porque unos creen que cuando llegan a Cristo la promesa que encuentran en Él es una buena casa, un buen trabajo, encuentran un mejor carro, van a encontrar las mujeres un mejor marido, los hombres van a encontrar una mejor esposa. Otros creen que la promesa es ser próspero, mi hermano. Pero, mi hermano, eso es mundano. Pablo está claro en su concepto de cuál es la promesa, porque está desde Génesis. Y eso lo podemos ver en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 24. Y dice lo siguiente: lo que habéis oído desde el principio, o sea, desde Génesis, lo que habéis oído desde el principio, que permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo: la vida eterna. No una mejor casa, no un mejor carro, nada de este mundo. La vida eterna, mi hermano. ¿Por qué? Desde el principio, mi hermano, es la misma promesa. Desde el principio es la misma promesa que tenemos, la vida eterna. Olvida lo material, mi hermano. Los deseos van a pasar, los deseos de la carne, la vanagloria del hombre, todo eso va a pasar. Este mundo va a pasar, pero las promesas en el Señor, el propósito en el Señor, en Cristo, eso va a ser por toda una eternidad. Eso va a estar permaneciendo siempre. Mi hermano, la vida eterna es la promesa que tenemos en Cristo Jesús. Ahora, nuevamente es un misterio para los judíos. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel estaba esperando al Mesías. Pero lo que no sabían, lo que estaba velado todavía, era que el Mesías sería el mismo Dios hecho carne. Y aún el día de hoy, mi hermano, ellos siguen esperando al Mesías, siguen esperando a un hombre que sea muy especial, que los hará una gran nación nuevamente, una nación que sea sobre toda nación. Y ellos están así, mi hermano, no porque quieran, ni porque sean ignorantes, sino porque tienen velado, no les ha sido revelado por Dios este misterio. Recordemos lo que vimos la clase pasada, ¿sí? Ese es el momento en el que el Señor está trayendo a la oveja perdida, a las ovejas perdidas, mejor dicho, de entre las naciones. Y cuando las ovejas lleguen, entonces se va a cumplir Zacarías 12:10. ¿Qué dice Zacarías 12:10? Versículo 10 dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Mi hermano, es el momento de la gracia en el cual los gentiles tenemos entrada al Padre por medio de Cristo Jesús. Es el momento en el cual las ovejas perdidas, los hijos pródigos, aquellos hijos de Dios que están dispersos por todo el mundo, están llegando. Pero cuando lleguemos, mi hermano, a la casa del Padre nuevamente, dice Zacarías que en ese momento Dios va a derramar sobre cada morador de Jerusalén su Espíritu Santo, un espíritu de gracia y de oración. Y entonces el velo les será quitado a ellos, y dice: y me mirarán
¿A quién traspasaron? ¿A quién traspasaron? A Jesús, al que tanto han negado, al que tú y yo podemos ahora ver porque se nos ha revelado ese ministerio, no porque seamos buenos, sino porque Dios lo ha revelado a través de su Espíritu Santo a cada uno de nosotros. Ellos van a mirar a Cristo, mirar al que traspasaron, y entonces van a llorar como se llora por unigénito. Dice, van a llorar así como se llora por unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Dice el versículo 7, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Mi hermano, Pablo en este punto está súper sorprendido. Aún no lo puede creer. Y no lo puede creer aún porque después de haber rechazado a Jesús como el Mesías en su desconocimiento, Pablo está tan sorprendido porque no nada más por gracia se le reveló como el Cristo, cosa que no ha hecho con muchos judíos, sino que le ha dado una hermosa tarea, el ser ministro de su palabra. Hermano, Pablo lo reconoce bien. Dice, sí soy ministro, no soy ministro de su palabra por mi capacidad. No soy ministro de su palabra por mis buenas calificaciones o por mi buena conducta. Si soy ministro, es solamente por el don, el regalo de su gracia. Solo lo soy por regalo de Dios. Y Pablo está sorprendido que le diera esta gran responsabilidad y tan hermosa responsabilidad de ser administrador de su palabra. Porque como le dijimos al principio, es el mismo privilegio que tuvo Abraham, que tuvo Isaac, que tuvo Jacob, que tuvo Moisés, que tuvieron los jueces, que tuvieron los reyes como David, como Salomón. Es el mismo privilegio de anunciar su palabra como lo tuvo el mismo Señor Jesús. Y Pablo dice, wow, ¿es neta? ¿Es en serio? ¿Se me está concediendo esto a mí? Por eso menciona así el versículo 8. Mira lo que dice el versículo 8. ¿Es en serio? A mí se me dio este privilegio, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. ¿Es en serio? Hermano, este sentir de Pablo es el sentir de los verdaderos hijos de Dios. Una vez que has entendido, que se te ha revelado el Señor, quién es Él, qué tan grande es Él, no queda más que sentirnos como Pablo, menos que el más pequeño de todos sus santos, el más pequeño de todos los de la iglesia. Y esto no porque Pablo lo sintió así nada más. Mira lo que dice el mismo Job en este libro de Job, del versículo 42, mi hermano, del capítulo 1 al capítulo 41, Job pasó un proceso increíblemente difícil. Muchas pruebas, una gran tormenta, y después atravesó un desierto. Hubo tantas pruebas en la vida de Job. Y Job, cuando ve a Dios en medio de sus tribulaciones, que ya puede lograr verlo, cada tribulación quitaba aquello que le estorbaba para que viera realmente la magnificencia y la grandeza de Dios. Cuando lo puede lograr ver, se siente pequeño. Por eso el capítulo 42, versículos 5 y 6 dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Ahora te puedo ver, Señor, a través de la dificultad y entendiendo quién eres, porque aún en medio de la dificultad ahí estabas. Ahora te puedo ver, Señor. Y Job dice, por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y cenizas. Hermano, ese fue Job. Lucas también menciona que Pedro, en el capítulo 5 de Lucas, versículo 8, que Pedro, después de ver el milagro tan increíble que Jesús hizo en esa pesca milagrosa, se siente nada y dice, apártate de mí, Señor. Cae de rodillas Pedro y dice, apártate de mí, Señor. Cuando lo ve grande, con esa magnificencia, dice, Señor, apártate de mí, porque soy hombre pecador. Y no nada más Job, no nada más Pedro, también Juan el apóstol, el discípulo amado, en Apocalipsis 1, versículo 17, dice que cuando ve al Señor, caí como muerto, dice. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Hermano,
Si estos fueron Pablo, si estos fueron Pedro, si este fue Job, si este fue Juan, el discípulo amado, ¿qué nos hace creer que nosotros somos más grandes que ellos? Por el simple hecho de tener el privilegio de anunciar. Es por eso que, como les comento, ese es el verdadero sentir de un hijo de Dios. Sentirse así como se sentía Pablo. Hermano, cuando se nos ha revelado Cristo, créeme que, al menos yo, no tengo ningún problema con que se me llame de lo más insignificante, de los pequeños. Continúa Pablo en el versículo 9, después de que dice: ¿es en serio a mí se me concedió este privilegio de predicar del Señor, de administrar su palabra? Y no nada más eso, dice: y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. O sea, wow, mi hermano, qué hermoso privilegio. Pablo está diciendo: no nada más voy a anunciar, sino también voy a aclarar que este misterio será anunciado ahora por la iglesia. Versículo 11: conforme el propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual, dice Pablo, pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Mi hermano, tenemos una tarea muy importante que hacer. Nada más y nada menos, como se nos ha revelado a través de su Espíritu Santo, tenemos que anunciar a Cristo, como dice este versículo 9, a todos. Nuevamente el versículo 9 dice: y declarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Mi hermano, yo no sé cómo se le diga en tu ciudad, pero acá en Reynosa, Tamaulipas, colocamos los garrafones de agua, o sea, los contenedores de agua potable, los colocamos sobre algo llamado dispensadores, tal vez también en tu ciudad, ¿no? Pero los ponemos sobre unos dispensadores, y es interesante porque dice: y declarar a todos cuál es la dispensación, ¿sí? Estos dispensadores de agua, como le llamamos, no sirven más que para poder administrar el agua. Es decir, el agua está en el contenedor, está en el garrafón, ¿no? Y el dispensador simplemente sirve para que cualquier persona que quiera tomar agua agarre su vaso, vaya al dispensador y pueda sacar agua de ahí para poder tomar el agua. Bueno, mi hermano, esa es la misma labor que la iglesia tiene el día de hoy. Somos los dispensadores de su palabra. Mi hermano, por medio de ti, muchos pueden beber el agua de vida. Sí, mi hermano, tienes este hermoso privilegio por gracia de Dios. Así que no lo dejemos de hacer. Y recuerda que la palabra de Dios nos reviva día a día y nos reviva versículo a versículo.